Mancera y voy a explicar el ejercicio que me tocó hacer. En este caso sería unos datos inventados, fingiendo que tomáramos los datos de la Universidad Santo Tomás, de estudiantes del primer semestre de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Entonces lo primero que hallaríamos con estos datos serían las medidas de tendencia central, las cuales serían media, moda y mediana. La media es el promedio de todos los datos, entonces lo que tenemos que hacer es la sumatoria de todos los datos dividido por el número de datos. Como podemos ver acá, la sumatoria de todos los datos dividido en 32, y eso nos daría 3,306, que sería la media de nuestro conjunto de datos. Después pasamos a la moda, que es el dato que más se repite. Como son datos sin agrupar, sería el dato que más se repite, y por ello sería 5, ya que es un dato que se repite 3 veces y el resto no se repite más. Luego vamos con la mediana, que en este caso sería el dato de la mitad. Como son números pares, serían 2 datos, entonces lo que hace es promediarse. El dato de la mitad sería 3,5 y 3,6 se suman, se dividen entre 2 para sacar el promedio y sería 3,55 la mediana. Luego de esto pasamos a las medidas de ubicación, que es hallar ciertos datos en un porcentaje indicado. Por ejemplo, en el presente el 55. ¿Cuántos datos son menores o igual al 55%? Entonces, si nos damos cuenta, acá sería el 55 que estamos buscando, n, 32 es el número de datos, más 1 sobre 100. Al momento de aplicar esta fórmula nos damos cuenta que nos indica el valor en x 18,15, entonces buscamos el valor 18 y el valor 19, y lo que hacemos es ponerlos, sumarlo, la diferencia que hay acá, que sería 0,15, y acá se restan, y esto nos daría que el presente 55 es 3,815. Esto significaría que el 55% de los datos es menor o igual a 3,815. Luego de esto haríamos el decil 3 o el 30% de los datos. Acá aplicaríamos la misma fórmula, nos darían dos valores en x, lo que haríamos es aplicar la fórmula de abajo, y luego de eso nos daría que el 30% de los datos es menor o igual a 2,29. Luego de esto pasamos a las medidas de dispersión, las cuales serían el rango, que podríamos ver la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, que en este momento serían 4. Luego llegaremos a la desviación media, que en este caso sería aplicar esta fórmula, y después de aplicarlo lo que nos daría es el resultado acá, que sería 1,137. La desviación media es un dato, la sumatoria de los datos menos la media sobre el número de datos. Entonces al momento de aplicar la fórmula nos daría 1,137. Luego de esto iríamos en este caso hallaríamos después la varianza, que es aplicar el mismo sistema que esta, sino que esto de acá, en vez de ponerlo en valor absoluto, lo que haríamos es multiplicar, elevarlo a la 2. Entonces el resultado de esto nos daría que la varianza, en este caso es 1,718, que es cuánto varían los datos. Después iríamos con el coeficiente de variación, que nos la desviación estándar, que nos daría 1,310, y con esta desviación estándar, que es cuánto se desvían los datos, podríamos hallar el coeficiente de variación, que sería la desviación estándar sobre la media. Entonces esto nos daría que los datos varían un 39,62%. Bueno, luego de eso hallaremos la asimetría, que es qué tan simétricos son los datos. Al momento de aplicar la fórmula nos daría que es de menos 0,251, o sea, los datos no son tan simétricos, y la kurtosis, que nos daría 1,344, que nos indica la relación con la curva normal. Luego de esto iríamos a la correlación, pero la hallaríamos solamente de las 5 notas más altas con respecto a las 5 notas más altas del segundo semestre. Acá lo notaríamos. Entonces al momento de realizar esto nos daríamos que la media del primer semestre es 4,96, la media del segundo semestre es 4,7, y al momento de realizar la fórmula para la correlación nos damos cuenta que es de menos 265, lo cual nos mostraría que presenta una correlación inversa. Luego de esto lo que haríamos es utilizar la correlación para hallar la gráfica. Entonces lo que haríamos es utilizar esta fórmula, luego despejarla, y al momento de despejarla podremos ubicar los valores en x y y. Acá ya estarían ubicados los valores como puntos, y luego hallaríamos la recta utilizando esta fórmula, lo cual nos daría acá. Claramente los valores no tienen una relación con la recta. Y eso sería todo. Muchas gracias.